Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Pues es un hermoso privilegio para nosotros poder estar acá, primeramente delante del Señor y de ustedes, y para poder llevarles la palabra del Señor en esta hora. Quisiera presentarles a mi esposa Paola de López y mi nombre es Ángel López, ¿verdad? Que hoy estamos para poder introducirnos en la palabra del Señor y poderles llevar buenas nuevas a los matrimonios, ¿verdad? Hoy pues tenemos el hermoso privilegio de poder dar un tema relacionado con los matrimonios, ¿verdad? En esta hora pues quisiera darles yo la bienvenida a todos los que nos sintonizan en esta hora de la tarde, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga, y los que se van a ir agregando, ¿verdad? Y amigos, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Amén. Amén, buenas tardes. Como bien lo dijo mi esposo, es para nosotros un privilegio compartir con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos de parte de la Iglesia de Cristo Luz de las Naciones. Enviamos saludos, bendiciones, ahí sí que a todos los países, ahí sí que a los confines de la tierra, ¿verdad? Porque gracias a Dios, pues Dios nos ha dado estos medios y muy agradecidos, ¿verdad? Porque la palabra está llegando a esas familias, a esos matrimonios necesitados, así que es un privilegio para nosotros poderles traer y compartir el tema del día de hoy, ¿verdad? Sí, amén. Y pues lo más importante pues de que día con día pues seamos cambiados, seamos transformados de nuestra mente, y que podamos ser como matrimonios, como familias, así que un matrimonio con propósito, ¿verdad? Amén. Pero no cualquier propósito, sino que con el propósito por el cual el Señor ha marcado, el camino que el Señor ha marcado a cada matrimonio, ¿verdad? Que Amén. debemos de tener esa certeza en nuestro corazón de que no hay una casualidad en todo esto, ¿verdad? No hay una casualidad de que tal vez usted haya conocido a su esposa, o de que haya conocido a su esposa, no, simplemente que es un plan del Señor, y el Señor tiene, por eso dice la palabra del Señor, que el Señor tiene planes de bien y no de calamidad con nosotros. Y entonces lo que debemos es de tratar la manera día con día, adentrarnos más en la palabra del Señor para poder saber sobrellevar, ¿verdad? Porque quiera que no, pues hay distintas circunstancias del hogar, que se presentan en el hogar, en el trabajo, en la vida, ¿verdad? Pero el Señor nos enseña y nos deja una multitud de enseñanzas, una multitud de ejemplos que nosotros podemos seguir para poder llevar una vida adecuada, una vida conforme al corazón del Señor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, es así. Cuánto nos cuesta hoy en día acoplarnos como familia, porque las familias de hoy en día muchas son muy liberales, ¿verdad? Y cada quien hace lo que quiera, en otras palabras, ¿verdad? Cada uno ya lleva su rol, ¿verdad? De vida, el esposo pues ya sabe su rutina, la esposa, tú te encargas de los niños, yo me voy al trabajo. O si los dos trabajan, pues tú te vas al trabajo y mi mamá cuida a los niños. Entonces ya se formó, ¿verdad? Esa rutina, esa manera de vivir, y cuánto nos cuesta realmente nosotros ponernos a pensar o a meditar como esposos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra manera de actuar? ¿Cómo debe de ser esa forma de padres? Porque nunca nadie nos enseñó a ser padres. Si bien vimos ejemplos, pero no hay un manual en sí que nos enseña cómo ser una buena madre, cómo ser un buen padre o cómo ser un buen hijo. Pero en la palabra de Dios, como lo mencionabas tú, está ahí sí que todas las respuestas, y ese es parte del tema del día de hoy. Sí, amén. Y sí, la verdad que muchas actitudes pues que se dan en el hogar, a la larga pues se vuelven un círculo vicioso, ¿verdad? Porque tú mencionabas de que ya se volvía una rutina y todo eso, ¿verdad? Amén, Y tal sí. vez como se podría decir así en buen chapín, ¿verdad? De que uno pues le enseñaron o aprendió así a las bravas, ¿verdad? No hubo una enseñanza
en la cual le dijeran, mira, tenés que seguir este camino para que todo te vaya bien, o debes de hacer, por decirles algo, A, B y C para que todo te salga bien. No, simplemente ahí sí que como pudimos, aprendimos, pero gracias al Señor, pues hoy es un tiempo en el cual el Señor nos permite de poder transmitir la palabra por este medio, ¿verdad? Amén, Y de que amén. todos tengamos ese conocimiento pleno del Señor y de cómo debemos de comportarnos nosotros como padres, no tan solo como matrimonios, sino que como padres, cómo debemos nosotros de comportarnos hacia nuestros hijos, ¿verdad? Porque muchas Así veces es. perdemos, incluso llegamos a perder el rol de padres. Se nos olvida, por decírselos de alguna manera, las responsabilidades, se nos olvida cómo debe de ser un padre, ¿verdad? Así es. Usted no sé si se ha dado cuenta o tú te has dado cuenta, ¿verdad? Que en muchos hogares pues ya no son los padres los que le dicen a los hijos, ¿verdad? Sino que muchas veces los hijos son los que le exigen a los padres, ya los hijos quieren poner sus propias reglas, sus propias condiciones, ¿verdad? Cuando la palabra no nos enseña eso, pues la palabra nos enseña que hay un orden en el Señor, ¿verdad? Y primero dice la palabra del Señor de que primero el Señor, Cristo es la cabeza del hombre y de la palabra del Señor. Amén. Luego el hombre es la cabeza de la mujer. Y entonces el padre y la madre son la cabeza, son los que cubren a los hijos. Y por consiguiente eso me da a entender o nos da a entender de que los hijos deben de sujetarse a nosotros. Pero ¿cómo vamos a lograr nosotros alcanzar esa estatura, por decirles algo, ¿verdad? Amén. Debemos de tener un cierto comportamiento para con nuestros hijos. Por eso, en esta hora, pues el Señor nos ha regalado un tema en el cual se titula Padres Responsables. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces, como les decía, muchas veces se nos olvida las responsabilidades que nosotros tenemos como padres para con nuestros hijos, ¿verdad? Y dejamos que ellos hagan y deshagan a su antojo, cuando la palabra del Señor nos dice otras cosas, y vamos a ir viendo más adelante de qué es lo que la palabra nos enseña, de cómo es que nosotros debemos de guiar a nuestros hijos en su camino. Amén. Amén, así es. Para ello vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a leer en Deuteronomio. Está en Deuteronomio 6:5 al 9. Vamos a leer en nombre de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Gloria a Dios. Acá les está diciendo el Señor que al pueblo de Israel, cómo deberían ellos les está dando un mandamiento, ¿verdad? Esto era parte de lo que Jehová les dijo a esos padres y les empieza a decir, deben de amar al Señor con todo su corazón. Y acá nos enfocamos en algo cuando les dice que incúlcalas a tus hijos. Entonces, realmente, ¿cuál es nuestro papel como padres? Es poderles enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor, poderles decir y hablar. Dice que le hablara, les estaba diciendo, háblales de esto, háblales de estos milagros que hoy hice con ustedes, de cuando yo los rescaté. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos les estamos diciendo a nuestros hijos? ¿Realmente les estamos dando testimonio de lo que el Señor ya hizo con nosotros? ¿Les estamos mostrando a ese verdadero Dios o nos estamos yendo por otro camino? Amén, sí, porque mire pues hermanos, porque aquí nos podemos dar cuenta de que aquí hay dos caras de la moneda, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, oiga lo que dice acá, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces, lo primero que el Señor nos manda para que nosotros podamos
tener, por decirles, esa capacidad de poder nosotros guiar o enseñarles a nuestros hijos, es que debemos de tener el amor del Señor en nosotros. Gloria a Dios. Porque tampoco podemos nosotros ir a enseñarle a nuestros hijos, o no podemos darle, como dicen, látigo a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que les estamos enseñando? ¿O les estamos inculcando, o les estamos ministrando más bien violencia? Entonces, ese es un patrón en el cual tal vez ellos en determinado momento se lo van a grabar, y eso lo van a hacer repetitivamente. Entonces, por eso les decía que eso se vuelve un círculo vicioso, porque ya no solo lo hicimos nosotros, sino que ellos lo hacen con los hijos, con sus hijos, y eso es una cadena, y se comienza a volver una maldición generacional. Es una cadena que va pasando de generación en generación. Entonces, acá lo que podemos ver en la palabra, que primeramente debemos de tener nosotros el amor del Señor en nosotros, porque conforme a la palabra es que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos. Amén. No podemos decirle, mira, porque yo pienso, porque definitivamente nosotros somos igual, nosotros somos personas con pies de barro y tendemos a fallar. Entonces no podemos enseñarlos con sabiduría humana. Debemos de pedirle la sabiduría al Señor, debemos pedirle el conocimiento al Señor para ver de qué manera nosotros debemos de instruir a nuestros Amén. hijos y guiarlos en el camino correcto. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Nos manda a que esas palabras permanezcan en nuestros corazones. Así Por eso también dice la palabra del Señor, que debemos de meditar en la palabra de día y de noche. De continuo debe de estar la palabra del Señor en nuestros corazones, para que podamos tener un resultado positivo. Así es. Y dice el 7, incúlcalas a tus hijos y háblale de ellas cuando estés en tu casa. Y por eso que la palabra, detengámonos un momento acá, dice, cuando estés en tu casa. Pero ¿a qué se refiere esto que dice que cuando estemos en nuestra casa? Por eso es que dice que, no sé si ha escuchado usted muchas veces que dice que cuando nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Entonces, si nuestro primer ministerio, nosotros somos sacerdotes de nuestra casa, debemos de inculcar, debemos de llevar la palabra del Señor hacia nuestros hogares primeramente, ¿verdad? Debemos de instruirlos en la palabra, debemos enseñarles la palabra del Señor, para que cuando nosotros quedamos corregidos, ellos sean corregidos, ellos logren entender en una plenitud lo que nosotros estamos dándole o les estamos enseñando, ¿verdad? Y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte, átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Pero me llama bastante la atención acá donde dice que como una marca sobre nuestra frente. Pero ¿por qué una marca? Si nos vamos al lado negativo, cuando usted vea tal vez a un joven pues que tiene tal vez un tatuaje o algo así, usted rápido identifica a esa persona y puedes decir, ese pertenece a tal pandilla, o por decirles esto, ¿verdad? Para Exacto. Que vayamos tomando la idea de lo que les quiero decir, ¿verdad? Entonces uno es como una identificación para esa persona, ¿verdad? Así Igualmente es. Acá la palabra nos enseña esto, ¿verdad? Que nos ponga como una marca sobre nuestra frente. Entonces, que de esto la palabra del Señor se refleje, o sea, nos está diciendo que el Señor se refleje en nosotros. Así es, para amén. Que cuando el niño sea instruido, él no nos vea a nosotros, sino que vea al Señor instruyéndolo a él. Amén. Eso es lo que la palabra nos quiere dar a entender. Amén. Amén. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Amén. Amén. Sí, algo muy interesante que tú mencionabas, el que todo tiene un orden y que el ministerio es el hogar, ¿verdad? Y a veces empezamos afuera, ¿verdad? O quizás queremos instruir a nuestros hijos en la calle o cuando vamos de visita a algún lugar, mientras que el Señor nos enseña que hay un orden establecido.
¿Y cuáles son algunos de esos problemas que tenemos con nuestros hijos? Tal vez usted puede decir ahora, bueno, pues a mí ya se me escapó de las manos porque ya mi hijo está grande, ya no lo puedo controlar, es un joven rebelde, porque hay muchos casos así, ¿verdad? Uno de esos problemas podrían ser los vicios, el abuso que ellos hayan tenido, o que digamos también la economía puede ser un problema entre padres e hijos, porque quizás ellos a veces exigen, ¿verdad?, lo que uno no tiene. Yo no sé a quién le pasó, pero al menos yo cuando de joven, ¿verdad?, yo me acuerdo que yo le exigía a mi mamá, no, es que yo quiero esto. Pero mira, ella me explicaba, no tenemos para eso, y mira, entonces uno a veces de joven, uno no se pone a pensar el esfuerzo que hacen nuestros padres y no podemos llegar a entender realmente lo que ellos nos pueden dar, y solo pensamos en nuestro propio bien, eso poniéndome yo en lugar de un joven. Pero realmente, ¿qué va a pensar un joven cuando desde pequeño es bien instruido y no solo es de dar? Porque a veces la economía afecta un montón, porque aunque estén pasando escasez, bueno, pero el nene quiere tal cosa, aquí está. Entonces se acostumbra a una forma de vivir, y cuando realmente no hay, entonces pueden venir los problemas. Hay muchos problemas, ¿verdad? Aparte de esos. Amén. Igual otro, ¿verdad? Que eso es bien extenso, porque en los desacuerdos, ¿verdad? Podemos ver ya, tal vez no hay necesidad de que ahora sean ya jóvenes, pues, para que sean en desacuerdo con una opinión de los padres, ¿verdad? Sino que ahora ya de niños, ya 3 años, 4 años, ellos están en desacuerdo con lo que el papá está estableciendo, ¿verdad? Así es. Por un ejemplo, ¿verdad? Mira, hoy, bueno, la hora de acostarte es 7 de la noche. No, que yo tengo que ver mi programa. Un niño pequeño. Entonces, esas cositas a largo plazo se convierten en problemas grandes. Amén. Entonces, por eso, si vamos a la palabra, dice que no debemos dejar que las pequeñas zorras destruyan las grandes viñas. Y esas cosas son las que muchas veces a nosotros como padres se nos pasan por alto, porque solo las vemos pasar. Dice, pero es un niño, eso no va a afectar, a la larga eso no le va a afectar y no nos va a afectar a nosotros. Pero cuando vamos viendo que en el desacuerdo, y conforme avanza el tiempo, no nos damos cuenta que estamos criando a niños, a jóvenes irresponsables, que no son obedientes, ¿qué más? Con malas amistades, con las malas amistades, malas falta decisiones, de respeto. Incluso malas decisiones, sí, o sea, estamos criando a niños jóvenes con todas esas clases de dificultades, no nos damos cuenta, porque como les digo, muchas veces, ay, pobre el niñito, ¿verdad? No nos damos cuenta. Sí. Entonces, sigamos acá, dice, en desacuerdos, desobediencia va juntamente agarrado de la mano con eso, ¿verdad? Que no hacen, no se someten los niños, no se someten los niños a la autoridad o a las reglas, ¿verdad? Que se han establecido en los hogares, ¿verdad? Entonces no debemos de permitir que crezca eso en ellos, ¿verdad? Por eso la palabra nos enseña a nosotros, ¿verdad? Incluso en los mandamientos, donde le dice a los niños, ahí le habla el Señor a los niños, donde le dice amarás ¿cómo es que dice? Que debe amar a sus padres. Ama a tu padre y a tu madre, dice, ¿verdad? Entonces, ese es un mandamiento, no es de que... No honra es una opción. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, dice. Entonces, ese es un mandamiento para que el Señor... larga vida. Exactamente, es un mandamiento que el Señor establece para con los niños, con promesa. Entonces, no es una opción, esa no es una opción para que tal vez siquiera, no, es un mandamiento que el Señor establece, que los niños y los hijos deben de cumplir para con los padres, ¿verdad? Sí, esto me recuerda algo que acabamos de escuchar junto con mi esposo hace algunos días, que alguien nos decía, no, es que el nene no quiere, no, es que la nena no quiere. Entonces, y son niños de 4 años y 8 años, entonces yo me quedé admirada, yo digo, ¿cómo un niño de 4 años puede venir a
a tener, ahí sí que es autoridad, ¿verdad? Como para decir, no, es que el nene no quiere, la nena no quiere. Entonces, no les estamos enseñando nosotros a que sean unos padres machistas, ¿verdad? O unas madres que se salgan de control de una vez, sino que a tener un balance entre papá e hijos, porque la palabra nos enseña, y más adelante lo vamos a ver, de cómo debemos de instruir y hablar. Exacto, sí, porque muy bien, tenía mucha razón cuando decía de que a los hijos se les debe escuchar. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso de que a los hijos se les debe de escuchar, pero debe tener uno un orden. Pero con el simple hecho de que uno escuche, eso no quiere decir de que uno debe de hacer lo que ellos dicen, mucho menos si son niños pequeños, ¿verdad? Porque ellos lo que necesitan pues es una instrucción a su corta edad, pues uno debe de asentar y darles cuál es de lo bueno y cuál es lo malo, una división de lo que sí se puede y de lo que no se puede, ¿verdad? Sí. No podemos venir a decir de que, sí, porque el nene no quiere, pues no se va a hacer, no, y tampoco les estoy enseñando, les estoy diciendo pues de que acudan a la violencia o cualquier cosa, ¿verdad? No es eso, simplemente de que se les debe de exponer la palabra del Señor y enseñarle y decirle, mira, esto es lo que el Señor nos enseña. En la palabra del Señor nos enseña de que debes de honrar a tu padre y a tu madre, debes de obedecer. Entonces, pero dice, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero igualmente los hijos deben de amar a sus padres y deben de respetarlos, porque así como nosotros como hijos de nuestro Dios, nosotros somos hijos de nuestro Dios, nosotros lo amamos, lo respetamos y lo honramos, y así mismo es la figura que el Señor nos deja como hijos a nosotros, que nosotros podamos honrar y respetar y amar a nuestros padres. Así es, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Y sigamos avanzando. Veamos lo que dice aquí en Proverbios 22:6. Es una parte de la palabra, una porción de la palabra que muchos conocen, bien conocida, ¿verdad? Pero es sumamente importante lo que dice acá, y muchas veces se nos olvida por alto, tal vez porque es muy conocida que es, entonces se nos pasa por alto, ¿verdad? Dice, inicia al niño en el camino que debe seguir, y ni siquiera en su vejez se apartará de él. Ve qué interesante lo que dice esta versión, porque dice, inicia al niño en el camino, dice, que debe seguir. Entonces, ¿pero qué nos enseña? Va a haber un tiempo en el que se van a ir solitos. Exactamente, pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? ¿Quién es el camino? El Señor Dios dice en su palabra que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, inicia al niño en el Señor. Debemos de instruir al niño en el camino que es Cristo. Debemos enseñarle, debemos de presentarle primeramente a Cristo, enseñarle conforme a la palabra, como cualquier otra persona, como cualquiera está evangelizando a otra persona, ¿verdad? Decirle, exponerle y presentarle, por decirles algo, pues el plan de salvación. Eso es lo que la palabra nos enseña, porque por eso es que dice, inicia al niño en el camino. Que lo iniciemos en Cristo, para que es el camino que debe seguir, y ni siquiera en su vejez se apartará de él. Aleluya. ¿Y cómo se va a apartar de él? Si él ya tiene la instrucción, ya tiene el conocimiento del Señor, entonces ya sabe cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahí sí que hay que marcar límites. Cuando hablamos de camino, el camino pues es recto, y hay que marcar límites, establecer qué puede hacer, qué no. Y eso se va a hacer con toda la verdad. Eso es lo que nos habla también esta versión. Y vamos a leer otra parte. Bueno, esto es Efesios 6:4. Padres, no irriten a sus hijos. Al contrario, edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos según el Espíritu del Señor. No irritemos a nuestros hijos. Pero acá hay algo importante que nosotros debemos de saber, y es según el Espíritu del Señor. Realmente, ¿con qué espíritu nosotros estamos enseñando muchas veces? Porque no siempre puede ser el Espíritu del Señor. Pero acá nos dice que la educación, la corrección y la consejería tiene que ser guiados
tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que tener ese discernimiento para poder acercarnos a nuestros hijos. Y la palabra irritar es no desesperen a sus hijos. Hemos visto casos, ¿verdad?, en los que los padres están educando de una forma, para ellos está bien, porque según ellos están bien, porque empiezan tal vez a corregir con vara. La palabra nos enseña que también corrijamos con vara, pero tiene que haber un entendimiento, un conocimiento de todo eso, porque si no hay palabra verbal y solo es vara, o sea, solo es físico el golpe, entonces no va a haber un cambio, ¿verdad? Sí, exactamente, era lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Porque como nos acostumbramos a que nos educaron, que, mira, porque no hiciste caso, y no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Pero yo me imagino que a muchos que están entre las edades de 30, 34, 35 años, fueron educados de esta manera, de que no podías decir algo, no podías opinar, porque ya venía el cinchazo, ya venía el varazo. Entonces, de esa manera caemos en ese error, y no debemos de caer en ese error, ¿verdad? Pero lo que encontraron. Exactamente. Entonces, sí. Veamos qué interesante algo que yo veo acá, donde dice, mire, padres, no irritéis a sus hijos, al contrario, edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos según el Espíritu del Señor. Entonces, amén. Por eso es bien importante. Miren, hermanos, es bien importante de que nosotros nos podamos llenar de la palabra del Señor. ¿Por qué? Fíjese que esto va relacionado a los temas, y valga el corte comercial y la publicidad, ¿verdad? De que a los que han estado atentos a los temas de doctrina, ahí los hermanos han estado enseñando de cómo, de las diferentes manifestaciones del Espíritu del Señor. El tema se llama los 7 espíritus, pero ahí se enseña de las diferentes manifestaciones. Y acá yo veo algo bien importante, porque dice, aconsejándolo según el Espíritu del Señor. Gloria Entonces, a Dios. debe de haber un espíritu de consejo en los padres para que puedan guiarlo y darles un consejo que les pueda ayudar a ellos, un consejo correcto. O sea, por eso es que dice el Espíritu, aconsejándolo según el Espíritu del Señor. O sea, sí debe de haber una llenura, definitivamente, ¿verdad? Pues tal vez en algunas ocasiones pues uno va a pensar primeramente con la mente, va con la mente humana, ¿verdad? Pero debe de haber una llenura del Señor para poder llegar a aconsejar a los niños, a los jóvenes. Amén. Amén. Un gran porcentaje de los jóvenes hoy en día que se escapan de casa, o que se casan a temprana edad, o que se apartan definitivamente de su familia, es porque hay una desesperación en el hogar, y ellos lo único que quieren es salir huyendo, se desesperan. Y la única salida que encuentran es salirse de su casa, y por eso es de que resultan a veces en yugo desigual, y más adelante las consecuencias, ¿verdad? Pero es por lo mismo, porque no tenemos ese espíritu para poder aconsejarlo, no tenemos esa paciencia también, o no les estamos dando un buen ejemplo en lo que es la educación. A mí, por lo que hablamos al primero, que no hay amor del Señor en nosotros, ¿verdad? Y muchos de esos jóvenes, pues lamentablemente, pues se van buscando ese amor amistades, fraternal, paternal, o el amor de la madre en las mencionadas pandillas, ¿verdad? Ellos encuentran ahí, ellos le llaman, ellos dicen que encuentran el amor de una familia, porque ellos son una familia, porque lo protegen, porque eso es lo que muchas veces descuidamos como padres, y esa es nuestra responsabilidad, porque estamos hablando de las responsabilidades de los padres, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es hacerlos o enseñarles a nuestros hijos y hacerles sentir de que ellos están protegidos. Amén, aleluya. Hacerles sentir, así como dice la palabra del Señor, que el Señor nos hace sentir a nosotros, que el Señor nos cubre, como la gallina cubre a sus polluelos, dice, bajo la sombra de sus alas, Así mismo nosotros como padres, porque nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor, así mismo nosotros debemos de hacerles sentir a nuestros hijos que ellos están resguardados bajo nuestra cobertura, bajo nuestros, así como dice la palabra, como la gallina cubre a sus polluelos, ¿verdad? Así deben de sentirse ellos, así deben de acobijados, seguros. Exactamente, ese mismo sentir deben tener nuestros hijos,
hacia nosotros, Ay, ¿verdad? gloria a Entonces, Dios, que así sea, muchas hermanos. veces, por eso, esa es la razón por la cual muchos de ellos se pierden y pues Claro, sí. también no solo buscan las pandillas, como tú dijiste, muchos buscan Vicios. el vicio, muchos buscan no sé si han escuchado cuando tal vez una jovencita está o un jovencito está desesperado porque sus papás no le entienden, no le dicen esto, pues buscan la manera de cómo irse tal vez con una persona que tal vez a temprana edad pues no es el tiempo en el que el Señor ha marcado, ya buscan pareja, ir a unirse en una unión libre, ¿verdad? Entonces, o también pierden su identidad, ¿verdad? Exacto, entonces es bastante delicado esto, hermanos, es bastante delicado y es de que lo consideremos, ¿verdad? Y así que con la ayuda del Señor pues debemos de sacar adelante a nuestros hijos, ¿verdad? Que estas son las futuras generaciones de nosotros, ¿verdad? Son las generaciones venideras, ¿verdad? Entonces debemos instruirlos en un buen camino y para que ellos sigan el legado, ¿verdad? Debemos dejarles un legado a ellos. Así es. Y el legado que debemos dejarles después es la búsqueda del Señor y de que no haya que amen al Señor, que amen al Señor sobre todas las cosas, exactamente. Así es, amén. Proverbios 19:3 al 18, hermanos. Vamos a leer el 13, 14 y el versículo 18. El hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Qué tremendo. Los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas. Me encanta ese versículo. Realmente este versículo, hermano, nos habla a nosotras las mujeres también. Nos dice que el hijo necio, ¿cuántas veces ustedes han visto a un joven necio o pequeño, verdad, que les agarra tal vez un berrinche? Y es una calamidad para su padre, es como un tormento, ¿verdad? Es algo espantoso. Y veamos qué es la esposa. Dice que la que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Nosotras tenemos ahí sí que como esa, ¿cómo le diría yo? Esa unción de parte del Señor de poder transformar los ambientes en bendición. Pero ¿qué pasa de una esposa que busca pleitos? Es aquella que no tiene una sujeción a su esposo, ¿verdad? Aquella que no obedece o no se pone junto a su esposo a planear o a meditar o incluso a buscar del Señor en oración, como nos enseña su palabra. Y dice que es tan molesta como una gotera continua. Imagínense ustedes, no sé si han escuchado una gotera y que es algo que a uno lo pone desespera. Entonces, esto nos habla de que, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos pleitos en casa? ¿Por qué hay desacuerdos? ¿Por qué todo termina mal muchas veces? Y es por estos problemas, por los pleitos en el hogar, porque los pleitos en el hogar provocan de que los hijos también lleguen a una necedad. Porque ese es el ejemplo que les estamos dando, ¿verdad? Como padres. Amén, ¿no? Y incluso, ¿verdad? Debe haber un común acuerdo en los padres también, ¿verdad? Porque muchas veces sucede que tal vez el padre o viceversa, la madre, pues quiere corregir, pero hay hasta cierta manera hay uno de los dos, pues, de que no permite eso, pues, porque como lo conocemos aquí, anda acahueteando los hijos, ¿verdad? Por decirles eso, ¿verdad? Perdón por la palabra, ¿verdad? Entonces, muchas veces así son los padres también, ¿verdad? Entonces, debe de haber un común acuerdo, deben de estar en un mismo pensamiento. Nosotros como padres debemos de tener un mismo pensamiento.
Entonces, ¿cómo corregir cómo podemos de corregir a nuestros hijos? Importante. Y de qué manera los vamos a instruir, ¿verdad? Porque no podemos estar en un pensamiento dividido. Amén, porque incluso la palabra lo dice, ¿verdad? Que una casa dividida no prevalece, ¿verdad? Es una casa dividida no prevalece. Entonces debe de haber una unidad en los padres para poder llevar y llevarles una buena enseñanza a sus hijos. Sí, amén. Y algo que también nos dice este versículo, que dice que nosotros le podemos dar la herencia a nuestros hijos, puede ser casa, fortuna, pero solo el Señor les puede dar una esposa comprensiva. Nos habla mucho también de que hay muchos papás, ¿verdad?, que no dejan que su hijo o su hija se case con fulanito tal, porque tal y tal. El Señor es el que va a poner al esposo y a la esposa mientras nosotros los encaminemos en un buen camino, en el camino del Señor. Ya el Señor va a traer el tiempo y lo que nos toca a nosotros como padres es orar, ¿verdad? Amén, amén. Sigamos avanzando. Dice, algunas raíces de los problemas. Pues hemos enumerado algunas de las posibles causas y raíces en las que se torna esto, ¿verdad? Ya lo mencionábamos, los divorcios, ¿verdad? Eso es algo que a la larga, pues, uno muchas veces piensa de que no llega a afectarle mucho a un niño, ¿verdad? A un adolescente, pero la verdad es que sí, ¿verdad? Porque claro que sí. Imagínense de que tal vez cuánto tiempo, determinado tiempo vio a sus padres juntos, va, y un día vengan y digan, bueno, ya no vamos a estar juntos, pues, o sea, eso es algo decirles, va, algo impactante, pues, para la mente de un niño, de un joven, ¿verdad? Porque ¿qué se va a esperar eso un niño, va, de sus padres, va? Sí, la verdad que son noticias inesperadas para muchos, pero esta puede ser una raíz del problema. Esto no quiere decir pues que no tenga solución. En Cristo tenemos solución. Exacto. A veces el yugo desigual, ¿verdad? El yugo desigual también afecta bastante las costumbres que nosotros traigamos, tus costumbres, mis costumbres, y al final no hay un acuerdo, ¿verdad? En que si las mías, las tuyas, entonces no hay un acuerdo. Entonces esa puede ser una raíz del problema que también va a jalar a nuestros hijos. El maltrato, ¿verdad? El maltrato tanto en los niños, entre la niñez, ¿verdad? En que hay mujeres, hay hombres que no corrigen de una buena manera, sino que llegan al maltrato, ¿verdad? Amén. Y como ya bien lo mencionábamos, va, las maldiciones generacionales, ¿verdad? También, que es algo bien tremendo. El desamor de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Entonces, muchas veces pues no nos tomamos el tiempo de poder acercarnos a nuestros hijos, y tal vez ellos tal vez muchas veces los hijos no esperan que uno les lleve algo grande, ¿verdad? Sino que tal vez muchas veces ellos esperan solo que uno se acerque a ellos y les diga, mira, mi hijo, te amo, que el Señor te bendiga. Con el simple hecho de decirle esas palabras, yo pienso de que estamos haciendo mucho por ellos. O sea, no lo suficiente, pero sí ellos lo toman como algo grande, ¿verdad? Porque, como les digo, ellos muchas veces no esperan cosas grandes ni nada, ¿verdad? Siempre he hecho unas palabras de sus padres, ¿verdad? Palabras positivas hacia ellos, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces vienen a interferir en eso, el desamor, ¿verdad? Porque se nos olvida que tal vez que cuando el niño estaba en el vientre, ahí sí estaban todos caramelosos y todo, ¿verdad? Pero con el tiempo pues comienza a menguar todo ese amor, ¿verdad? Y no debería de ser así, al contrario, ese amor debe ir creciendo, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor nos ayuda. La palabra del Señor nos enseña que el amor es lo que, por decirles de alguna manera, es la cura de todos los males, ¿verdad? Entonces lo podemos trasladar a este punto, es, ¿verdad? Y también no solo el amor, me recuerda esto a un caso especial, no sé si recordarás tú, que el desamor entre pareja también, ¿verdad? Porque hay hombres que aman a sus hijos, y que mi princesa, y que mi varón, y que mi niño acá, pero a la esposa la desprecian. Entonces aman a los hijos y a la esposa no. Entonces, quiera o no, esto va a marcar bastante la familia y va a traer problemas. Amén.
los embarazos no deseados, ¿verdad? Y Amén. lamentablemente, pues muchas personas son a veces víctimas de los abusos, ¿verdad? Pero ahí sí que eso no impide para que podamos o puedan, pues, llevar e instruir al niño en la palabra del Señor. Amén, Pues así es. al final, pues el Señor dice que los niños son una bendición, son un regalo del Señor, ¿verdad? Amén, así es. Entonces, al final, sea como sea, pues de como haya llegado, pues debemos de querer a esos niños, ¿verdad? Y ministrarles pues el amor del Señor a ellos, ¿verdad? Sí, se requiere ministración. Esto es de que a veces hay rechazo, ¿verdad? De parte de la madre. No, es que si no fuera por ti o que mi vida no estuviera como está, ¿verdad? No se hubiera arruinado mi vida, o soy un fracaso porque te tuve tan joven. Entonces, todas esas ministraciones y esas palabras a los hijos van a herir su corazón. Entonces, esa puede ser una raíz del problema por cual ellos más grande o en su vida de adultos van a sufrir las consecuencias. Entonces, no es tarde, hermano, no es tarde para nosotros enmendar muchos errores, porque no estamos diciendo que tenemos que ser perfectos, pero sí dejar nuestra vana manera de vivir y empezar darle un reinicio a nuestra vida como familia, como matrimonio, ¿verdad? Amén. 1 Samuel 1:2-4. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Y cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales, ofrecerle sacrificios en el tabernáculo, y los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Vamos a dejarlo ahí. Vemos acá la historia de un varón que tenía 2 esposas, y muchos de ustedes reconocen esta historia. Dice que Ana era una mujer estéril. Elcana siempre iba, cada año viajaba ahí a Silo a llevar sacrificio. Y acá vamos a ver 2 ejemplos muy claros. El ejemplo de Samuel y el ejemplo de los hijos de Elí. ¿Cuál fue la instrucción que recibió Samuel? Realmente puede un hijo, aunque esté en medio de tanto problema alrededor, realmente puede ser un buen hijo, un buen hombre del Señor. Entonces, todas esas respuestas las encontramos en esta historia. Porque sí se puede. Vamos a ver la vida de Samuel. Dice que Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Iba a ser apartado para el Señor, iba a ser un nazareno. Vemos cómo Ana le entrega al Señor. Él le dice: Señor, si tú me dieras un hijo, yo te lo devolvería. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser como padres. Los hijos no son nuestros, los hijos son del Señor. Ellos vienen para cumplir el propósito del Señor, y es algo que el Señor ha puesto en nuestras manos para nosotros poderlos instruir. Sí, amén. Podemos ver claramente pues de que aquí se cumple la palabra del Señor, donde dice: instruye al niño, lo que leíamos al principio, ¿va? Inicia al niño en su camino. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Ana acá? Ella estaba iniciando, estaba entregando a Samuel, Samuelito, al Señor, ¿verdad? Y podemos ver en el trayectorio de toda la historia de Samuel, ¿verdad? Así es. Entregado al Señor. Incluso Samuel llegaba, claro, escuchaba la voz del Señor cuando el Señor le llamaba, ¿verdad? Así es. Sigue diciendo la historia. 1 Samuel 1:19-20. Y temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella,
y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Aleluya. Amén. Vemos la respuesta del Señor hacia Ana, ¿verdad? Porque el Señor conocía el corazón de Ana y tuvo a bien el Señor poder contestarle la petición a Ana. Y vemos acá también, ¿verdad?, cómo hay un orden. Volvemos a hablar del orden, de que la responsabilidad del padre no viene cuando ya el bebé nace y bueno, ahora me toca comprar pañales, que la leche, que la cuna, que dónde vamos a vivir. Y cuando ya está el bebé es donde empiezan a planear, ¿verdad?, dónde se va a vivir, qué se va a hacer, o a planear todavía si nos casamos o no. Realmente, ¿cómo vemos acá que todo estaba planificado, verdad? Amén. Cómo Ana se dedicó y lo dedicó al Señor aún desde que estuviera en su vientre. Sigue diciendo 1 Samuel 1:24. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a él toda su vida. Y ahí ellos adoraron al Señor. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos que ella pues cumplió, pues que le entregó al Señor, ¿verdad?, lo que ella había prometido, ella cumplió su promesa, ¿verdad? Y acá podemos ver el lado positivo, ¿verdad?, de un hijo en el cual se le enseña, se le instruye o se le dedica al Señor. Vamos a ver ahorita un poquito más adelante totalmente todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con estos y fijémonos hijos de bien, porque Ana Elí? no se lo entrega a Elí, ¿verdad? No es que, bueno, Exacto. ahora te vas a la iglesia y ahí que mire el pastor qué hace. No, ella se lo entrega al Señor. Al Señor, exactamente. Ella lo está dejando en unas mejores manos, que eran las manos del Señor, ¿verdad? Veamos qué es lo que dice 1 Samuel 2, 14 al 12. Después Elcana regresó a su casa en Ramá, sin Samuel. Y el niño servía al Señor. Oigan, pues el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote, Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Wow. Que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. Entonces podemos ver lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Hijos que no se sujetaban, y aún a Elí siendo sacerdote, ¿verdad?, no se lograban sujetar. Y si podemos ver en la actualidad, muchas veces, este problema se da muchas veces ahorita en la actualidad. Yo no sé si tú has escuchado, muchas veces has tenido la oportunidad de hablar que tal vez con algún hijo de un pastor, o has conocido al hijo de un pastor o a un pastor, y tal vez el hermano, pues tal vez algún hermano muy usado por el Señor, pues, pero el hijo haciendo barbaridades ahí en la calle y todo, ¿verdad? Pero ¿a causa de qué? ¿Por qué se da eso? Por esto mismo, por la irresponsabilidad de los padres hacia al hijo, ¿verdad? Porque sinceramente muchas veces tal vez esperamos de que el Señor, o pensamos, ¿verdad?, que tal vez el Señor tiene una varita mágica y ¡fum!, los va a cambiar. No, muchas veces esa responsabilidad nos corresponde a nosotros como padres, poder nosotros educar y guiar a nuestros hijos en el camino correcto, ¿verdad? Sí, porque nos damos cuenta que Elí sabía de todo esto, entonces él viene a ser como que estaba encubriendo el pecado, ¿verdad?, de ellos, porque él se daba cuenta de todo lo que hacían sus hijos. Dice de que ellos no tenían respeto ni al Señor, ni a las cosas del Señor. Entonces acá de verdad que hay un verdadero problema de familia. Pero Samuel dice que él seguía creciendo, llenándose de sabiduría. Y dice en 1 Samuel 2:17, así que el pecado de estos jóvenes, hablando de los hijos de Elí, era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Imagínense a tal punto de estos jóvenes
Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. La madre siempre estuvo ahí. Vemos acá que el pecado, ¿verdad?, de estos jóvenes llegó a ser tan perverso delante del Señor y se salió definitivamente de control. Amén, amén. Sigamos avanzando porque el tiempo avanza rápido acá. Sí. Veamos lo que dice 1 Samuel 2:20 al 22. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa, diciendo: que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Aleluya, Miren, gloria a Dios. Vea lo que hacía pues Samuel, él crecía en la presencia del Señor, y eso es lo que nosotros debemos de hacer, de que nuestros hijos, porque mire, hermano, muchas veces nosotros mismos le ponemos obstáculos a nuestros hijos, y tal vez muchas veces tal vez solo por pues llamémosle de esta manera, berrinches de uno, ¿verdad? De que como tú contabas, vato, de que antes cuando tú eras pequeña tu mamá no te dejaba ir a la iglesia, ¿verdad? Y tú querías ir. Y muchas veces y cuando uno ya va creciendo, las consecuencias es de que ya cuando uno ya no quiere saber nada, ya cuando uno es más grande ya no quiere saber nada del Señor. Pero en esto vemos la historia de Samuel, pues él dice que él crecía en la presencia del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Y todos los problemas traen consecuencias a nuestros hijos. Nuestros problemas, ¿cuáles pueden ser esas consecuencias que los van a alcanzar? Pueden ellos pasar amargura. Hemos conocido casos donde llegan adultos a una edad adulta avanzada y no se han casado porque aún están llenos de amargura o no encuentran a esa persona ideal, porque lo que ellos llevan dentro no deja que realmente ellos se conozcan y puedan compartir con alguna persona, ¿verdad?, su vida. Otros casos también de amargura, las jovencitas ya de adultas quizás pasaron por una violación, un maltrato, entonces ya no hay confianza, entonces todo esto las puede llevar a una amargura. La depresión puede ser una amargura, un problema una consecuencia de nuestros problemas familiares. Estamos hablando que estas pueden ser unas consecuencias futuras de los problemas actuales. Entonces también el automaltrato, ¿verdad? El automaltrato también puede ser una consecuencia. Sí, exacto, y muchas veces, pues ahora en la actualidad vemos, ¿verdad?, que como los jóvenes han caído en ese automaltrato, y viera que el enemigo es bien sigiloso para con eso, porque no sé si muchos tuvieron la oportunidad de poder ver esos tales retos, ¿verdad?, que habían estado subiendo por el internet, ¿verdad? Pues muchos jóvenes, muchas jovencitas, pues cortándose, haciéndose barbaridad de cosas en la piel, ¿verdad? Ese es un automaltrato, ¿verdad? Pero ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? A causa de todo lo que ya he mencionado muy atrás, ¿verdad? Y a causa de los padres, porque no están atentos a sus hijos, no están seguros, no están viendo qué es lo que sus hijos están haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces hacen los padres que pierden la responsabilidad para con sus hijos, ¿verdad? No preguntan qué están haciendo, a dónde vas, a qué vas a ir a hacer, eso, no están atentos, no están al pendiente de sus hijos, ¿verdad? Exacto. Y a causa de todo eso trae todas esas consecuencias, también, ¿verdad? Así es, también la soledad, también, vamos a ver, la falta de identidad. Quizás nacieron siendo varones y ya llegan a una edad en la que ya no saben si son varones o mujeres o las dos cosas, entonces pierden su identidad porque no les enseñamos como padres a establecer una jerarquía, a establecer ahí sí que los mandamientos del Señor en nuestro hogar, a que ellos tengan temor de parte del Señor para nosotros poder
instruirlos. Exacto, ¿verdad? el suicidio, eso se ha dado mucho ahorita, Suicidio, ¿verdad? sí. El enemigo ha estado trabajando con los jóvenes, ¿verdad? A tal punto de que llegan a pensar pues, de que es mejor la muerte que la vida, ¿verdad? Que no valen nada y que no sirve vivir. ¿Y para qué? Que no tienen... Exactamente, pero Sí. yo creería que es parte fundamental de los padres, ¿verdad? Poder estar al pendiente y estar atentos a sus hijos, ¿verdad? Esa es la responsabilidad de los Esa es padres. Amén. exactamente, esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Debemos de velar como, no sé si usted se ha dado cuenta, como hay muchos animalitos, pues, de que yo veo de que andan jalando así a sus crías y todo, ¿verdad? Sí, Y ellos no los dejan. están atentos No los dejan. a qué es lo que están haciendo sus crías, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros teniendo intelecto, teniendo un mejor conocimiento, ¿verdad? Se nos olvida de cómo debemos de nosotros tratar a nuestros hijos y cómo debemos nosotros educar a nuestros hijos, ¿verdad? Amén, así es. Vamos a ir a 1 Samuel 2:20. Aquí habla Elí. Elí les dice a sus hijos: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Entonces Elí, vemos acá que Elí como que tenía el espíritu muerto, ¿verdad? Porque ya todo el mundo sabía y él todavía venía a preguntarles, pero ¿por qué lo hacen? Él ni siquiera sabía el por qué motivo sus hijos habían llegado a tanta perversidad. Estando en la casa de Dios, siendo sacerdotes, portando sus vestiduras sacerdotales, ellos habían llegado a ser, ahí sí que indignos delante del Señor. Y esto no quiere decir que todos los demás somos perfectos, ¿verdad? Pero tiene que haber un cambio, ¿verdad? Tiene que haber una evolución en nosotros. Amén. Y una falta de autoridad, ¿verdad? De La parte falta de de Elí, autoridad. ¿verdad? Porque ahí sí que Elí perdió la autoridad sobre sus hijos, ¿verdad? Así es. Él les sigue diciendo: basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero alguien que peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Entonces caen en una muerte, hermanos. Más adelante vamos a leer rápidamente. ¿Querías aportar algo de acá? No, eso no. Dice: mientras tanto Samuel, acá aparece otra vez Samuel, crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda en él de toda la gente. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje: cuando el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, yo me rebelé a tus antepasados. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva como sacerdotes. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo realmente que el Señor nos quite el reino, nos despoje. Le dice: yo voy a ponerle fin a tu familia. ¿Por qué? Por una desobediencia, porque no había una instrucción de parte de Elí, que era el sacerdote. No se menciona a la madre de los jóvenes. Entonces vemos acá lo difícil que era para Elí también, pero no supo él poder guiar a sus hijos. Amén. Ahora vamos a avanzar unos versículos hasta adelante porque por causas del tiempo vamos a mencionar aquí donde dice estas pues son unas de las consideraciones que pues nosotros hemos visto, ¿verdad? Unas soluciones, ¿verdad? Así es. El amor era lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Que debe de haber amor. Del Señor en nosotros para poder nosotros ministrar eso en nuestros hijos, ¿verdad? Y poderles guiar en el amor del Señor. Claro que sí, hermano. Amén.
el perdón debemos de tener en nosotros. Ese espíritu que podamos perdonar, ¿verdad? Y debemos de perdonar y debemos a enseñarle a perdonar a nuestros hijos también, ¿verdad? Porque mucho de eso muchas veces por falta de perdón todo vuelve a caer a lo mismo, ¿verdad? Todo eso de la amargura y todo eso, ¿verdad? La fe, la confianza entre familia, Pareja. padre e hijo, madre e hija, debe haber una confianza para que el hijo pueda expresar, pues, en determinado momento, pues, tiene tal vez una necesidad o algo, ¿verdad? Debe haber una confianza entre ellos, ¿verdad? No puede haber un alejamiento, porque muchas veces entre los padres e hijos hay una distancia que los separa, pero no debería ser de esa manera, ¿verdad? Debe haber una confianza. Amén, gloria a Dios. Es importante, hermanos, el perdón, como tú mencionabas, ¿verdad? Hay cosas que quizás usted ha estado guardando por años entre sus hijos, cosas que le dijo, cosas que los hirieron. Y yo creo que el Señor nos está hablando hoy a que nos acerquemos a ellos de alguna manera y pedirles perdón quizás por el daño que les causamos. A veces nosotros nos llenamos como que de orgullo. ¿Cómo yo voy a pedirle perdón a mi hijo si yo soy el papá, yo soy el fuerte, yo soy el que manda acá? O se ve de una manera machista, ¿verdad? Que el varón no se arrodilla ni se intimida ante nadie. Pero realmente la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de amar, debemos de perdonar. Entonces acá viene una nueva oportunidad para nosotros poder empezar y poder perdonar aquellas cosas, tanto digamos de padres a hijos como de hijos a padres, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios le pedimos perdón al Señor por quizás tantas cosas que hasta con los pensamientos, ¿verdad? Uno se equivoca. Entonces nosotros con plena confianza nos acercamos a nuestro Padre pidiéndole a Él que nos ayude, y asimismo que nuestros hijos tengan esa confianza hacia nosotros de poder acercarse y que nosotros seamos ahí sí que aliados de ellos, ¿verdad? Que estamos con ellos, que estamos en cualquier cosa, en lo que nos necesiten, que ellos tengan esa confianza con nosotros, porque dice que en los últimos tiempos vendrá el espíritu de Elías. Ahí sí que, y los corazones de los padres se volverán a los hijos y los corazones de los hijos a los padres. Entonces es un tiempo ahora que estamos como que conviviendo más en familia, es un tiempo de romper ahí sí que todo esquema, ¿verdad? Amén, hermanos, y la verdad es de que déjeme decirle que hoy es un día que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros y cada uno de ustedes que nos ven por los diferentes medios, ¿verdad? En el cual que nos detengamos y que nos pongamos a pensar un momento y que podamos romper con todo aquello que el enemigo ha querido venir a destruir, con todo el plan que el Señor había puesto en cada familia, y el enemigo quiso venir a transformarlo de otra forma. Hoy es un día en el cual podemos tomarnos de la palabra del Señor, podemos tomarnos de la mano del Señor y decir: hasta acá. Hoy nos tomamos de la mano del Señor, hoy nos tomamos de la palabra del Señor, porque nosotros queremos instruir a nuestros hijos en un camino correcto. Hoy debemos de abrir los ojos, hermanos, debemos de abrir los ojos muy bien, debemos abrir los ojos y ver y poder acercarnos, porque muchas veces aparentemente estamos cerca de nuestros hijos, pero estamos lejos, porque no nos acercamos a ellos, no sabemos qué es lo que piensan, no sabemos qué es lo que está pasando por su mente. Pero hoy es un día, hermano, en el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús mandamos una palabra de libertad, hoy mandamos una palabra que en el nombre de Jesús que pueda el Señor poner en cada una de sus bocas como carbones encendidos, y que puedan ministrar en sus hogares la palabra del Señor. Amén, para que haya una libertad y que esté el Espíritu del Señor de continuo en cada hogar. Amén.
Gloria a Dios, hermano. Entonces, déjenos darle las gracias, hermanos, a todo aquel que nos pudo sintonizar en esta hora, ¿verdad? Esperando que esta palabra pues haya llegado a sus corazones y que haya provocado algo en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que podamos poner, así que como dicen, que podamos poner las barbas en remojo, que podamos ministrarle, que hoy sea el día que el Señor haga que nosotros podamos ministrarle de hoy en adelante una mejor educación, una mejor atención a nuestros hijos, y de que no dejemos de que se nos puedan desviar por cualquier circunstancia. Amén. Así es, amén. Sí, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, ¿verdad? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, por esta oportunidad de poder, que tú nos has dado, Señor, de poder exponer y presentar tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que por favor, Señor, esta palabra sea, Señor, como el martillo que rompe la piedra, Señor, en el nombre de Jesús, y que puedan tomarla, Señor, a bien, Señor, todos aquellos que lo necesiten, Señor, y que pongan en práctica, Señor, toda tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hoy nos despedimos, Señor, de este lugar, más no de tu presencia, Señor. Te pedimos que tú estés con nosotros, Señor, de día y de noche, Señor Padre, aún, Señor, cuando estemos en nuestro sueño, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.